¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo con gusto. Comenzamos con noticias. Mire, arrancamos así. En todo el mundo se han reportado más de 6 millones de casos de COVID-19, incluidas al menos 375,000 muertes, según la Universidad de Johns Hopkins. En Estados Unidos se han registrado más de 1.8 millones de casos, incluidas más de 105,000 muertes. Varios países alivian las restricciones. Tailandia, la India y México se encuentran entre las naciones que han relajado, sí, por supuesto, las medidas de prevención por la pandemia de coronavirus. Precisamente, el mismo día que México decretó la nueva normalidad, se dio a conocer que el país ya superó los 10,000 muertos por COVID-19. Se detalló que hasta ahora se han registrado un total de en este caso serían, déjeme darle el dato muy preciso, se han registrado un total de 10,167 fallecimientos, personas víctimas mortales, pues 93,435 son los casos confirmados. Además, el confinamiento para evitar la propagación del COVID-19 dejó a 12.5 millones de personas sin trabajo y cero de ingresos. Esto durante el mes de abril, de los cuales 10.3 millones laboraban en la informalidad, los más afectados sin duda por la pandemia. De acuerdo con el INEGI, el instituto informó que el impacto provocó que la población ocupada, en este caso total en México, se redujera de 55.8 millones de trabajadores en marzo a 43.3 millones en abril. Al presentar los resultados de la encuesta telefónica de ocupación y empleo, el menor número de personas ocupadas se debe a la contracción de plazas informales, lo subrayo, informales, que pasaron de 31 millones a 20.7 millones entre el tercer y cuarto mes de este difícil 2020. Pese a los ajustes en estas cifras, el INEGI dio a conocer que el número de desocupados aumentó solo en 400,000 personas en abril, debido a que la mayor parte de quienes perdieron su empleo salieron del mercado laboral para sumarse a la población no económicamente activa. Y mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en junio se va a tocar fondo en esta situación económica tan difícil para el país y, claro, para los mexicanos. Informó que el trimestre abril, mayo, junio será más complicado que el de enero a marzo, imagínelo usted. Pero de julio, dijo, de julio en adelante va a venir la recuperación para todos los mexicanos. Al menos eso dijo y ese es su pronóstico. El presidente también señaló que la pandemia se ha logrado controlar pese a que ha empeorado a todas luces, con números oficiales. Pienso que va a ser más difícil la situación abril, mayo, junio. Se va a tocar fondo. Va a estar más complicado que de enero a marzo. Pero de julio hacia adelante vamos a recuperarnos. Va a empezar la recuperación. Ese es mi pronóstico y estoy trabajando para eso. Y mire, para muestra, un botón, simple, Puebla. Puebla ya rebasa los 500 muertos por COVID-19. Ya son 3,179 casos positivos, así como 536 personas hospitalizadas. De todas estas, 137 están en estado muy grave. En la máxima alerta por el COVID-19, Puebla llega a las 510 defunciones y suma 3,179 contagios. De acuerdo con el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud, en las últimas horas, 13 poblanos murieron por este virus, mientras que 80 se infectaron, de los cuales 49 se reportaron en la zona conurbada y de ellos 41 son de la ciudad de Puebla. Existen actualmente 903 casos activos, 2,266 bajo vigilancia médica, así como 536 hospitalizados, 29 menos a comparación de lunes, teniendo a 137 pacientes en estado crítico. De esta forma, ya son 120 municipios poblanos con uno o más contagios. En relación a casos activos, tenemos 903. En relación a contactos vigentes bajo vigilancia, en este momento tenemos 2,266. Respecto a poblanos, poblanas hospitalizados,
en toda la red, tanto pública como privada. Al corte de anoche teníamos 536 pacientes, 29 menos que al corte anterior. Respecto al tratamiento médico, el subdirector de Vigilancia Epidemiológica, Fernando Huerta, dijo que en la mayoría de los casos se aplican antibióticos así como antiinflamatorios, todo apegado a las recomendaciones nacionales e internacionales. Que los medicamentos que se utilizan dirigidos contra el virus, todas son en proyectos de ensayos clínicos que se les llaman, dado que ninguno ha mostrado la eficacia real contra el virus. El soporte que se les da es ventilatorio en primera instancia a los que lo ameritan, con ventilador mecánico y toda la base de medicamentos que se requieren para mantener el ventilador funcionando, antibióticos, antiinflamatorios. Ante este escenario, el gobernador Miguel Barbosa Huerta hizo un llamado solidario a las y los poblanos para que pronto existan las mejores condiciones para el regreso de la verdadera normalidad. Entonces necesitamos la ayuda de todos, necesitamos la concientización de todos. Yo los llamo a que establezcamos un acuerdo de mucha solidaridad entre todos nosotros para poder pronto tener las mejores condiciones de convivencia entre poblanas y poblanos. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Bueno, por la noche en el periódico oficial del Estado de Puebla se publicó el decreto por el que el Ejecutivo reitera que se toman las medidas emergentes de sana distancia, confinamiento y además se extiende el hoy no circula y los otros decretos que restringen justamente la movilidad para evitar el contagio y propagación del COVID-19. Entre las consideraciones, se recomienda fomentar el trabajo a distancia, lavado de manos constante, mantener, pues sí, obviamente, a pesar de que la federación pues dice que no, pues aquí sí, a mantener la sana distancia, por favor, todos. Limpieza exhaustiva y sanitización, entre otras muchas cosas. Mire, y continúan los operativos en el transporte público para vigilar que se cumpla, le digo, con la sana distancia. Por decreto, el operativo Sana Distancia en el transporte público se mantiene debido a que la movilidad social sigue siendo un fenómeno que incide y agrava el ascenso de los contagios por el COVID-19. Suman ya 94 unidades que han sido infraccionadas por haber violado la disposición de superar más del 50% de su capacidad, poniendo en riesgo a los usuarios de poder contagiarse de coronavirus. El cual se les ha sancionado porque van con prácticamente el sobrecupo, porque van sentados al 100% y llevan muchos parados. Entonces se les ha hecho la observación que tienen que guardar la distancia, tienen que dejar una hilera en la cual deben usar cubrebocas. Las unidades se tienen que limpiar cada que llegan a la base. El entrevistado detalló que a los usuarios quienes no portan cubrebocas se les obsequia uno, se aplica gel antibacterial y se insiste a los conductores sanitizar su unidad una vez concluido el viaje. La semana pasada se obsequiaron a los usuarios 2,000 cubrebocas y también se les hace conciencia que lo utilicen porque mucha de la gente no está acostumbrada y poco a poco lo va tomando a bien. También se les ha obsequiado gel y se le hace la observación que todo el tiempo el conductor debe limpiar la unidad. Mientras tanto, tan solo en la semana del 24 al 30 de mayo fueron enviadas al corralón 455 unidades particulares, esto dentro del programa Hoy no circula. Algunos dicen que se les pasa el día, que no lo checaron, sí toman ya conciencia que es un tema delicado principalmente para sus familias. En algunos de los casos tienen que salir por necesidad o algunas veces en consulta. Se les llega a observar si traen alguna receta o tienen cita con el médico y pueden pasar sin problema. El entrevistado señaló que la cifra de quienes infringen el Hoy no circula va de más a menos desde que esta campaña de restricción inició. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Alberto Rueda Esteves, Noticieros Televisa. Y mire, uno de los grandes problemas que no hemos podido solventar ni en Puebla ni en la República Mexicana tiene que ver con la falta de disciplina, la falta de orden y compromiso social. Es decir, la sana distancia, es decir, quedarnos en casa. Vamos con Héctor Rangel,
para muestra otro botón aquí en la zona justamente muy cercana a la zona de La Paz. Héctor, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Así es, Iván, muy buena tarde. Pues si seguimos así vamos a terminar haciendo un traje de botón en botón y es que es un verdadero problema. ¿Cuál sana distancia? Escuchaba hace unos momentos que comentabas esta situación cuando podemos ver, por ejemplo, para realizar pagos de algunos de los servicios, prácticamente como un día cualquiera, pues están formados uno detrás de otro, algunos de ellos incluso sin ninguna medida, otros más, pues por lo menos sí están utilizando el cubrebocas. Es una situación verdaderamente preocupante. Sí, lo dijo el Diario Oficial, sí se está hablando ya a nivel nacional del término de una campaña que fue uno de los pilares que permiten disminuir de cierta forma los contagios, pero simplemente estamos haciendo caso omiso. Si tomáramos en cuenta en la justa medida la situación que se está viviendo en estos momentos en Puebla, no podemos relajarnos. Vemos la alta también movilidad que hay de automovilistas, cosa que no se veía en esta proporción antes de ayer lunes y que parece que conforme está pasando la semana, pues cada vez más sigue tomando la gente su propia iniciativa de decir, bueno, pues si ya salieron otros, vamos a salir también nosotros. Y vemos también cada vez más vehículos con familias completas, es decir, ya no van solo 2 personas o una a realizar las actividades indispensables, sino ya se trata de pasear, pues total, ya terminó el ciclo escolar, ya podemos tomarlo esto más bien como vacaciones, no como contingencia sanitaria, y ha sido una constante en este punto del Boulevard Atlixco y la 25 y así en toda la ciudad. Situación verdaderamente lamentable, preocupante e insistimos, hay que permanecer todavía en casa. Cada estado puede tomar la decisión como se le facultó por parte de la misma federación. Sí termina a nivel nacional la campaña, pero el estado de Puebla no ha dicho esto, no ha respaldado esta situación y por el contrario siguen haciendo la invitación para que la gente permanezca en sus casas. Importante sí también tomar en cuenta que algunos negocios no considerados como indispensables paulatinamente van abriendo sus puertas con ciertas medidas, pero esto también tenemos que estar teniéndolo bien en cuenta, bien claro, que el nivel de contagio se sigue incrementando, Iván. Sí, el gran problema, mi querido Héctor y amigos del auditorio, es la confusión que se genera entre los mexicanos por el mensaje oficial y luego los mensajes de los estados y a veces los mensajes de los ayuntamientos. Hoy, oficialmente, la pandemia está controlada. Claro, esa es la versión oficial, digamos la versión federal. El problema es que aquí en Puebla tenemos la curva pandémica pues más peligrosa que nunca y como ya lo estamos viendo contigo, la gente no lo está tomando en cuenta, la gente no está, digamos, valorando su propia salud. Este no es un asunto que afecte o a las autoridades o al tráfico, no, es un asunto que afecta directamente a la población. Héctor, te aprecio mucho el reporte y seguimos de botón en botón. Gracias, Héctor, estamos en comunicación. Aquí otro ejemplo. El Ayuntamiento de Puebla está intensificando acciones de prevención, otra vez, plazas públicas, parques, jardines de la capital, todo aquel sitio público donde la gente pueda estar, a veces por horas. No deben, pero están. Mire. Para seguir previniendo contagios entre los poblanos y garantizar la sana distancia, personal de la Secretaría Municipal de Protección Civil nuevamente colocó cintas amarillas de precaución en el Paseo Bravo. Esta acción fue implementada en todas las bancas del parque para evitar que las personas se sienten, pero algunas siguen sin respetar la medida. Pues la verdad yo creo que para seguridad de uno y si el gobierno o las personas indicadas que creen que es conveniente, pues hay que respetarlos simplemente. Incluso los ciudadanos que se sientan a pasar el rato en estos sitios públicos consideran que la medida es tardía e insuficiente. Creo que se hubiera implementado un programa de mano dura para esta contingencia, sí se tuviera tenido un nivel de contagio, pero no como el que tenemos. Y si la gente en un principio se lo hubiera criticado al gobernador o al presidente de la República, a estas alturas se lo estuvieran aplaudiendo. Cabe recordar que en Puebla existe un decreto para que de manera obligatoria los ciudadanos mantengamos el autoconfinamiento y la sana distancia. Imágenes Alfredo Santos, Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Y mire, está aprobado, está aprobado.
la mayor causa por el que la sociedad poblana no está guardando el confinamiento, mucho menos la sana distancia, ¿sabe qué es? Es el alto grado de escepticismo ante lo que muchísimos afirman es un mito. Esto de la pandemia no existe, según ellos. A pesar del llamado reiterado a que la gente se quede en casa, tal parece que la sociedad se empeña por retar a la autoridad. En muchos de los casos donde los poblanos siguen abarrotando las calles de Puebla, no por necesidad, sino ante la menor justificación, es debido a que no creen. Piensan que el coronavirus es un invento y tienen teorías conspiranoicas, muchas de ellas inverosímiles. Esto se debe a que nos resulta más fácil aceptar una teoría de la conspiración porque la realidad es mucho más difícil de asumir, de asimilar, es más caótica, más azarosa. Que el virus fue creado, que es una forma de purga mundial, que es un invento para mantener el control, que los países poderosos crearon el coronavirus para tener un nuevo orden mundial, que por razones económicas y miles de historias son utilizadas por aquellas personas que están en las calles porque aseguran que el COVID-19 no existe. Y entonces estas personas construyen sus creencias de manera que apoyen lo que quieren que sea verdad. Y paradójicamente tener más información es de poca ayuda. De hecho, entre más información, más sesgada el procesamiento cognitivo que llevan a cabo estas personas. Sin embargo, el perfil de estas personas es de bajo nivel cultural, que se dejan llevar por estas teorías a las que abrazan como dogma y deciden hacer a un lado los hechos científicos y comprobables que hoy nos ofrecen las diversas herramientas de comunicación. Entonces hablan del 5G, del nuevo orden mundial, de estrategia económica, del peligro de las vacunas. Eso es muy grave porque es una actitud fanática. No descarte que los que siguen en la calle tienen otros datos, aunque muy alejados de la realidad. Alberto Rueda Esteves, Noticieros Televisa. Mire, en un momento regresamos al tema del coronavirus. Lo llevo a otro tema. Hoy en un desplegado, instituciones educativas y asociaciones consideraron que el Poder Legislativo de este estado de Puebla debió enriquecer la ley de educación local con la opinión y participación de todos los sectores involucrados. En el escrito se pronuncian por una legislación integral y de vanguardia que le permita a Puebla fomentar un liderazgo con un sistema renovado en la materia. Pidieron apertura al diálogo con el fin de incluir a la sociedad en la discusión de la Ley de Educación del Estado, aprobada, sin embargo, por el Congreso de Puebla. Por lo pronto, el gobernador de esta entidad, Miguel Barbosa Huerta, giró instrucciones a la Secretaría de Educación Pública para que inicie un diálogo con los rectores, en este caso, de las universidades, quienes este martes publicaron un desplegado en contra de la Ley de Educación aprobada por el Congreso del Estado. En la conferencia virtual realizada en Casa Guayo, Barbosa Huerta dijo, que es profundamente respetuoso del documento y de las acciones legales que vayan a promover, pues considera que es un derecho que les asiste. El titular del Poder Ejecutivo comentó que dicha ley ya está vigente y en caso de que los juicios de amparo procedan, el gobierno acatará todos y cada uno de los resolutivos. Entonces, hoy es una ley vigente, dialogaremos con ellos, claro que sí. Instruiré al secretario de Educación Pública para que se reúna con ellos. Sí, claro que sí, siempre hay que dialogar. Y de mi parte, yo no puedo instruir al Congreso local porque es un poder distinto al Ejecutivo, ¿sí? Y de interponer acciones legales, juicios de amparo o lo que fuere, la resolución que se dicte en ellos, pues nosotros nos impondremos de las mismas y acataremos su sentido. En la vía telefónica está el secretario de Educación Pública de este estado de Puebla, Melitón Lozano Pérez. Señor secretario, ¿cómo te va? Buena tarde. Estimado Iván, muy buenas tardes. Gracias por aceptar la comunicación. Un gusto. La pregunta es, ¿cuándo arrancan los diálogos, secretario? Pues mira, el día de hoy el gobernador me ha instruido y adopto en todos sus términos esta directriz que acaba de marcar. Tenemos que hacer patente que este es un gobierno democrático, que escucha y que genera los espacios como siempre lo hemos hecho para escuchar las inquietudes, que entonces estoy generando un esquema
que el día de mañana daré a conocer para que exista esta interlocución. Y con todo gusto, creo que una sociedad que se precia de ser democrática, estos son los esquemas que tiene que haber, siempre con respeto, también con fundamento, con razonabilidad, y de esa manera podremos ir llegando a acuerdos que no perjudiquen a nadie y que beneficien a la sociedad como así lo hemos hecho patente. Es decir, que se enriquezca la ley, que es lo que están pidiendo los rectores. Ahora, pregunta puntual, ¿vas a platicar solo con los rectores del consorcio universitario? Porque el desplegado está firmado por más de 70 instituciones educativas y también hay algunas agrupaciones, padres de familia, etcétera. ¿Cómo vas a manejar este mecanismo de diálogo, secretario? Estimado Iván, nosotros siempre tendremos, como lo dice el gobernador, él lo dice de manera muy clara, el que quiera dialogar conmigo, que me busque. Yo digo que en este caso la Secretaría también tiene que estar en la misma tesitura. Si alguien quiere dialogar, nosotros estamos dispuestos a escucharlos, dispuestos a atender sus inquietudes y para poder generar los vínculos necesarios con todas las organizaciones. El consorcio es una parte, si ellos quieren dialogar como consorcio, sí, siempre he manifestado mi disposición, y si existen otras organizaciones o existe una comisión de todo este conglomerado, pues también los escucharemos con toda atención. La semana pasada me decías en una entrevista que había que ser profundamente receptivos, pero aquí estamos hablando de dos poderes, uno es el legislativo, otro es el ejecutivo. ¿Cómo se puede influenciar para poder enriquecer una ley que ya está aprobada, secretario? Mira, indudablemente que existen vasos comunicantes. Yo te quiero comentar que previo que se aprobara la ley, generamos una reunión con el consorcio, ellos, con todos los rectores, ellos nombraron una comisión de académicos, nos comunicamos con el presidente del Congreso, y en el Congreso se llevó a cabo una mesa de trabajo entre miembros de la Secretaría, el Congreso y académicos del consorcio. Podemos generar algo parecido para que todas las partes implicadas, involucradas, podamos dar nuestro punto de vista y generar una ruta que nos lleve a satisfacer las inquietudes hasta donde esto sea posible. Muy bien. Bueno, pues dicho lo anterior, déjame te consultaré, si tú me lo permites, una vez que tengas ya la mecánica o la metodología de diálogo con todos los involucrados y también todos los interesados, has dicho. Ahora aprovecho tu presencia, déjame te pregunto, porque ya tenemos mensajes del auditorio, de este teleauditorio, el calendario escolar una vez más, secretario, si eres tan gentil. Eso. Mira, de manera muy puntual, el calendario escolar, la primera fecha que la gente debe conocer es que el día 19 se cierra todo el proceso académico y administrativo. ¿Sí? 19 estamos cerrando y ya todo el mundo puede dedicarse a otra cosa y no está preocupada por estas actividades que son hermosas, pero también son estresantes para algunos. Eso es lo primero. Del 22 al 17 de julio hay un receso magisterial. Es decir, nos alejamos de estas actividades, cada quien con toda la responsabilidad, seguimos, diríamos, cuidándonos, pero con actividades libres. Después, el día 20, regresa el personal docente administrativo y de servicios a las escuelas a prepararnos para recibir a los alumnos. En este periodo del 20 al 7 de agosto se llevará a cabo limpieza de aulas, capacitación docente, inscripciones. Y finalmente, el inicio de clases es el 10 de agosto, si las condiciones del semáforo en verde nos lo permiten. Muy bien, secretario, pues está muy claro. 10 de agosto es la fecha que desde un inicio en Puebla se había marcado, luego se siguió en la Federación, no importa. Lo importante es que es el 10 de agosto, si el semáforo nos lo permite. Esto hay que ser muy precisos, esa es una fecha tentativa. Melitón Lozano, yo te aprecio mucho, secretario, la comunicación, la conversación permanente contigo. Gracias, Iván, siempre con todo el cariño y la disposición. Estamos en comunicación, gracias. Tenemos más. La demanda de policías en el Estado. Hoy pararon labores para exigir mejores condiciones laborales. Mire. Puebla amaneció con un paro de actividades en la Policía del Estado. Desde las primeras horas de este martes, los uniformados que trabajan en Puebla capital y su zona conurbada decidieron colgar las armas y exigieron mejores condiciones laborales, aumento salarial, homologación de sueldos y ampliación de su seguro de vida, mismo que hoy es de 120,000 pesos.
Muchos de nuestros mandos tienen una diferencia entre un policía tercero y un policía segundo de 48 pesos. Es una burla, ya que en el municipio es arriba de 1,100 pesos lo que es una recategorización. ¿Sí? Tenemos un seguro de vida crítico y pobre. Por otra parte, los inconformes solicitaron respeto a sus derechos laborales y equipamiento para desempeñar su trabajo durante esta emergencia sanitaria. Pues digamos, nos dan cubrebocas, como lo ven ahorita, sí, porque algunos compañeros traen cubrebocas azul. Por lo menos está más reforzado, pero en su momento, pues uno por estar ahora sí que protegido, hacemos pues más que nada el desembolso para comprarlo, porque realmente no nos dotan diario aquí, Tras conocer sus demandas, los titulares de Gobernación y Seguridad Pública, David Méndez y Raciel López respectivamente, se comprometieron a revisar cada tema con la Secretaría de Finanzas. Sin embargo, los policías continuaron en huelga. Vamos a solicitar nosotros de manera inmediata, sobre todo al área de finanzas, como les digo, es la que trae toda esta carga de estar viendo cómo canalizar recursos ahorita a esta situación crítica que estamos viviendo, que nos pueda hacer una revisión, porque revisando los temas, como decía hace un rato, ustedes tienen todo un escalafón, obviamente dependiendo el nivel que tienen, y en función de eso se tendrá que hacer un planteamiento. De acuerdo a los tabuladores, un agente policial de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública mensualmente gana 7,000 pesos. Imágenes Alfredo Santos, Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Bueno, en este tenor debo comentarle que denunciaron al Ministerio Público y a también los cuerpos policíacos en el municipio de Huejotzingo. Otra vez Huejotzingo. Esto por la inoperancia, de pues estos dos, digamos, elementos claves en la impartición de justicia y también en la vigilancia para la impartición de justicia. Esto se da porque hubo un agravio a una menor de edad. A través de redes sociales, una madre de familia denunció el fallido actuar de la policía y del Ministerio Público de Huejotzingo, luego que un sujeto de entre 45 y 48 años golpeara a su hija de 11 años cuando ésta jugaba en un parque. Nadie se tentó el corazón de decir, viene una niña de 11 años, no ha tomado agua, no ha comido nada. Qué vergüenza que ministeriales mujeres sean las causantes de violencia contra el propio género. La mujer, evidentemente consternada, molesta y frustrada, aseguró que el agresor de su hija fue liberado el pasado domingo tras ser apoyado por la policía municipal y llegar a un acuerdo económico con la autoridad ministerial. ¿Eso es lo que quieren? ¿Qué quieres, Angélica Alvarado? ¿Que lleve en mis brazos el cuerpo de mi hija? ¿Eso es lo que quieres? Madres de Huejotzingo, les suplico que me ayuden a hacer justicia para mi hija. Ejecatl Mello Sánchez, Noticieros Televisa. Bueno, este día familiares de la menor se presentaron en la presidencia de este municipio para exigir eso, justicia, lo elemental. La indignación de los familiares ante la puesta en libertad del agresor de la menor motivó la respuesta por parte del ayuntamiento de Huejotzingo. Nosotros, queriendo hacer las cosas bien, quisimos irnos por lo legal. Lo trajimos, lo remitieron aquí, se le trató como rey a la persona. Nunca se metió a los separos, siempre estuvo en la sala nada más sentado. Esta persona fue llevada al C5 y en la fiscalía a nosotros nos trataron peor que delincuentes y al señor lo tenían como príncipe. El apoyo de aquí del ayuntamiento lo tienen al 100%, como le dije. ¿Sí? Pero quiero que sepan que no es nuestra culpa si quedó el señor en libertad. Toda vez que hicimos nosotros lo propio de cuáles están nuestras posiciones. Ahorita les voy a comunicar al abogado para que les dé más a detalle esta situación y cuál es la dirección de la esfera jurídica.
Así las cosas en Huejotzingo. Por lo pronto, un presunto operador de la célula criminal Los Rojos fue detenido en San Baltasar, Campeche, aquí en Puebla capital. El sujeto, identificado como Jorge René N., fue asegurado en las inmediaciones de la calle Ejido junto con Kathleen N., cuando la pareja mostró una actitud inusual y trató de evadir a los policías, quienes realizaban patrullamientos en la zona. Al realizar el protocolo de revisión, les encontraron 12 envoltorios con sustancia conocida como piedra y 21 bolsas con cocaína, por lo que fueron detenidos. Información del área de inteligencia de la Corporación Policial ubican a Jorge R.N. como operador de la banda Los Rojos desde hace 3 años, responsable de distribuir, afirman, estupefacientes en distintas zonas del municipio. Bueno, en 90 días fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 933 presuntos delincuentes, de los cuales 351 pertenecen a 54 células criminales dedicadas a delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión y narcomenudeo. Entre las entre las células se encuentran la banda de Loco Telles, Los Colombianos, el Cártel de Sinaloa o Los Sinaloa, las Bigotonas, la Mafia de Analco, la Bolita, el Moy, Los Sinaloa, le repito, entre otras que operan en la ciudad de Puebla, la zona metropolitana, en regiones también como Jicotepec, Huauchinango, Chignahuapan, Ciudad Cerdán, allá en Chalchicomula de Sesma, Tehuacán, San Martín, Texmelucan. Así que es, digamos, la zona más poblada. En los últimos 6 meses, durante distintas acciones, se recuperaron alrededor de 6.700 dosis de estupefacientes y más de 25 kilos de distintas drogas, en las que destacan la cocaína, el cristal, la marihuana, LSD, heroína y piedra. Además, 484 vehículos, 141 armas de fuego e incautaron en este muy particular caso, 5.157.260 pesos, una cantidad durante los operativos de revisión en el arco de seguridad, por ejemplo, de Palmar de Bravo. Bueno, en la esquina de la 44 Poniente y Héroe de Nacosari, en Puebla, aquí en Puebla capital, pues es el vivo ejemplo de la carencia que existe en materia de servicios públicos. En un recorrido realizado justamente por Televisa Puebla, detectamos que en esa zona el sistema de semaforización se encuentra dañado y por lo menos 3 de estos aparatos no funcionan. Se trata de los ubicados en los cruces que forman las calles de la 44 Poniente y 9 Norte, 44 y Héroe de Nacosari, así como el situado en la esquina de la 46 Poniente y esa misma calle. Todos lucen apagados y casi olvidados. Además, la esquina de la 44 Poniente y Héroe de Nacosari se ha convertido en un tiradero de llantas usadas que no solo dan mal aspecto al lugar, sino que además son un verdadero foco de contaminación. Por si fuera, poco, las ramas de algunos árboles que podaron en días recientes, pues ahí se quedaron, las podaron eso sí, pero ahí se quedaron en la banqueta, generando hojarasca, basura y le digo, focos de infección, incluso para fauna nociva. Revisamos la materia climática. Hola Alma, ¿cómo estás? Hola Iván, muy buenas tardes, es tiempo del clima, revisamos las condiciones meteorológicas, tenemos tormenta tropical en la República Mexicana, se llama Cristóbal, se localiza a 200 kilómetros en la zona noreste de Coatzacoalcos, Veracruz, tiene viento sostenido de 65 kilómetros por hora, 85 kilómetros por hora son las ráfagas de viento y el desplazamiento será hacia la zona oeste a 6 kilómetros, en alerta toda la zona de Campeche, toda la península de Yucatán, lluvias torrenciales, tormentas eléctricas y ojo, le toca a la zona del Golfo de México, vamos a observar nuestra imagen satelital, todo lo que está sucediendo en estos momentos en la región del Golfo de México. Esta tormenta tropical Cristóbal va a estar dejando lluvias fuertes para el centro del país. Los próximos 3 días a sacar el paraguas y a considerar que este ciclón tropical estará dejando afectaciones. En la ciudad de Puebla, la temperatura actual, ojo, revisamos cómo se encuentran los valores. Al momento 26 grados Celsius, el cielo despejado, a las 9 de la noche todavía con 19 grados Celsius, pero con ráfagas de viento fuertes por este ciclón tropical. Y los próximos 3 días es evidente que se van a estar registrando precipitaciones.
moderadas a intensas. Observamos miércoles lluvias, jueves máxima de 26 con mínima de 13 y el viernes máxima de 27 con mínima de 12 a 13 grados. Lluvias por este ciclón tropical. Sierra Norte, nororiental empiezan las afectaciones en todos los municipios de Jicotepec de Juárez, de Zacatlán de las Manzanas, de Chignahuapan, debido a este ciclón tropical. A partir de hoy vamos a tener ráfagas de viento fuertes para Zacatlán, para Teciutlán esperamos máxima de 19 con mínima de 13 y lluvias moderadas a intensas. Zona centro de la entidad poblana, máxima de 25 para San Martín Texmelucan, Atlisco se va hasta los 28 y Ciudad Cerdán máxima de 21 con mínima de 9 a 10 grados Celsius. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, mi cuenta en Twitter, @almabatv. Continuamos contigo, Iván. Amigos, hasta aquí la información de este martes. A todos muchas gracias, buena tarde, buen provecho.